Un cordial saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Que el Dios del cielo les bendiga y que su Santo Espíritu nos capacite para entender y comprender su palabra en estos momentos. Seguimos estudiando el Apocalipsis de los Evangelios. En el tema de hoy veremos 5 señales que anuncian la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos a desarrollar este mensaje crucial y pertinente para hoy. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos por tu sabiduría, porque nos has dado el conocimiento de la salvación a través de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces en nuestro favor. Permite que al abrir el Apocalipsis de los Evangelios, abras nuestro intelecto y que el Espíritu Santo grabe tu verdad para edificación de nuestra vida y para salvación de todos los que oyen y guardan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La brújula y la carta son 2 importantes elementos en el arte de la navegación que hoy hacen fácil la tarea de los pilotos. Los marineros pueden dirigir sus naves con seguridad, zarpar y surcar los mares hasta anclar en el puerto de su destino. Sin embargo, antes de que se dispusiera de la brújula, los navegantes tuvieron que orientarse por el sol y las estrellas, una labor bastante compleja y dispendiosa, porque cuando el cielo estaba nublado y no se podían ver las estrellas en el firmamento, tenían dificultades para continuar la ruta correcta, así que recurrían a las olas oceánicas de gran longitud producidas a intervalos regulares por vientos constantes. De modo que una embarcación podía tardar más de lo previsto en llegar a su destino, porque dependía de las condiciones del tiempo y del viento. Parecida a una nave en alta mar azotada por las olas y los vientos, así es la vida humana, surcando las tenebrosas e intempestivas aguas del mar de este mundo, sin brújula, sin carta de navegación y sin condiciones favorables para hacer seguro y factible el viaje. Sin embargo, no estamos solos. Nuestro Señor está dispuesto a acompañarnos en esta gran travesía por el mar de la vida y se ofrece para guiar nuestra nave con seguridad como nuestro perito y experimentado capitán. En la orientación que Cristo, nuestro capitán, nos proporciona, nos ha dado 5 señales que nos ayudan a creer que el puerto al que arribaremos está cerca. Por lo tanto, no debemos temer, sino estar seguros que nuestro capitán nos guía. A continuación, vamos a considerar estas 5 señales a la luz del Apocalipsis de los Evangelios. En Mateo 24:3 leemos: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús predijo la destrucción del templo, Marcos señala que se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos 13, 3 y 4. Es importante señalar que el Apocalipsis de los Evangelios fue dado a estos 4 discípulos que interrogaron a Jesús preguntándole sobre el fin del mundo. Pero su mensaje ha estado vigente por generaciones y ha llegado hasta nuestros días como un mensaje vital y concluyente, dado en una hora propicia y avanzada. En la página 582 del Deseado de todas las gentes, se nos dice que este discurso entero, es decir, Mateo 24, no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Los discípulos deseaban conocer los eventos que estarían relacionados con el fin del mundo y la venida de su Maestro. Creían que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los acontecimientos de la venida personal de Cristo como el Mesías para ocupar el trono de un imperio universal, libertar a la nación del yugo romano, castigar a los rebeldes y traer a la tierra la paz y la justicia.
Cristo les había anunciado que volvería, y cuando le oyeron predecir los juicios que caerían sobre Jerusalén, pensaron que estos eventos ocurrirían al mismo tiempo de su venida, y por eso formularon la pregunta al Salvador: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. En la página 582 del Deseado de todas las gentes, se nos informa que en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Difícilmente podría el Salvador entrar en detalles para hacerles una descripción minuciosa de su segunda venida y del fin del mundo, y en lugar de mostrarles el porvenir como él lo veía, les dio apenas un bosquejo de los acontecimientos que se cumplirían desde los días de los apóstoles hasta la consumación final, cuando viniera en las nubes del cielo a buscar a sus hijos fieles. Los discípulos no estaban preparados para conocer ampliamente los detalles del advenimiento de Cristo y del fin del mundo como los conocía su Señor, y en un acto de misericordia, el Salvador ocultó el futuro a sus discípulos, con el propósito de que no fueran abrumados por el miedo, el dolor y el desánimo. Si Cristo les hubiera descrito los sufrimientos que dentro de poco iba a padecer y les hubiera explicado la ruina y destrucción de que iban a ser objeto el templo y la ciudad de Jerusalén, los discípulos no hubiesen soportado la narración de tan horrendas y terribles desgracias. Tampoco estaban listos para conocer los pormenores concernientes a su venida y el fin del mundo. Con justa razón, en cierta ocasión Cristo les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Por eso el maestro simplemente trazó un bosquejo que sintetizó eventos previos al sitio de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, las persecuciones de la iglesia primitiva, la tribulación medieval, el tiempo de angustia, las señales finales y el regreso de Cristo en las nubes del cielo. La curiosidad y la inquietud de los discípulos nuevamente se hicieron manifiestas después que el Salvador resucitó y justo antes de que ascendiera al cielo. En su última reunión con su Señor, el libro de los Hechos señala que los apóstoles preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. La pregunta indicaba que los apóstoles no habían comprendido la naturaleza del reino de Cristo. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20 y 21. Los fariseos creían que el reino de Dios era una organización política. Pensaban que el Mesías prometido era un rey que los libraría del dominio de los romanos y un gobernante temporal que sometería a todas las naciones y las pondría bajo el dominio de los judíos. El reino al cual se refería Jesús era el reino de la gracia, que nace y se construye desde el corazón. Por lo tanto, este reino ya estaba presente, como lo señaló Cristo. Sin embargo, los judíos lo esperaban con señales, prodigios, milagros y un espectacular despliegue de poder y maravillas excepcionales. Era por su ceguera e incredulidad que los judíos no percibían el reino de Dios y desconocían su carácter espiritual, esperando solo una manifestación externa. Esto los incapacitó para recibir al Mesías que estaba ya entre ellos.
Además, delante de Pilato Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y cuando después de la resurrección, en camino a Emaús, Jesús se acercó a 2 de sus discípulos que, desilusionados, conversaban sobre el chasco de la muerte del Salvador, ellos expresaron su craso error cuando dijeron: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21. Es decir, el que habría de liberarlos de los romanos y que habría de establecer un nuevo orden de cosas. Los discípulos no lograron comprender la naturaleza espiritual del reino de Dios hasta el día del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Solo entonces fue cuando Pedro y los demás discípulos conocieron mejor el concepto de redención y comprendieron las dimensiones del reino espiritual que abarcaba a todas las naciones. Fue entonces cuando entendieron que el verdadero Israel lo constituían todos aquellos cuyo corazón había sido circuncidado, y lograron captar el mensaje de que al rechazar a Cristo, la nación judía se separó de la raíz y del tronco del verdadero Israel, en el que los conversos cristianos, sean judíos o gentiles, debían ser injertados, como lo expone San Pablo en Romanos 11. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:28 y 29. La pregunta que hicieron los discípulos a Jesús relacionada con la restauración del reino de Israel y su esperanza mesiánica poco antes de su ascensión tenía el propósito de que el Salvador les revelara el futuro y les explicara más ampliamente este asunto. Pero para deshacer sus esperanzas de que no podía trazarles el mapa del porvenir, simplemente les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. El Señor no estaba autorizado, ni era conveniente para los discípulos revelar los acontecimientos culminantes que ocurrirían al fin del mundo. A la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Salvador les advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:4 y 5. La primera señal que enseñó Cristo fue la del engaño, y la enfatizó en los versículos 5, 11 y 23 al 28 de Mateo 24. De modo que la primera señal que se cumpliría antes de la caída de Jerusalén estaba relacionada con el engaño del que sería objeto la nación por parte de un gran número de fanáticos inescrupulosos que, pretendiendo haber recibido revelaciones divinas y poder de lo alto, personificarían al Mesías. De acuerdo con Lucas, el argumento de estos engañadores sería: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Lucas 21:8. Es decir, se harían pasar por el Mesías y expondrían al pueblo el cumplimiento de las profecías mesiánicas, asegurando que ya era el tiempo de someter a los romanos, liberar a la nación del yugo opresor y hacer de Jerusalén la metrópoli del mundo. La Biblia señala cómo algunos de esos individuos que pretendían ser los libertadores de la nación judía fracasaron en su intento. El maestro Gamaliel, doctor de la ley y tutor de Saulo de Tarso, describió algunos de esos personajes de la siguiente manera: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hechos 5:36 y 37.
Años más tarde, un oficial romano confundió a Pablo con otro de los mesías impostores y lo interrogó: ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Hechos 21:38. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, afirma que Palestina se llenó de vagabundos y embaucadores que engañaban a la gente con la esperanza mesiánica, asegurando que eran los libertadores prometidos enviados para salvar la nación. Estos revolucionarios en reiteradas ocasiones reclutaron hombres y organizaron escuadrones armados para derrocar a Roma, pero todos sus intentos fueron fallidos. De esta manera, el Señor Jesús había advertido a sus discípulos que antes del sitio de Jerusalén vendrían muchos haciéndose pasar por él. En la página 582 del Deseado de todas las gentes se nos dice lo siguiente: las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Si lográramos confeccionar una lista de los nombres de todos aquellos que a lo largo de la historia han pretendido ser el Hijo de Dios, esta se tornaría bastante larga. Sin embargo, se prevé que en el futuro muchos ostentarán el título de Cristo hasta que finalmente el mismo Satanás intente falsificar la segunda venida, personificando al Salvador. La segunda señal mencionada por Cristo fue descrita de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Durante los 39 años que transcurrieron desde la muerte de Cristo y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Roma libró guerras sangrientas en Mauritania entre los años 41 y 42 después de Cristo. En las Islas Británicas, entre los años 43 al 61 después de Cristo, y en Armenia, donde Roma sufrió una notable derrota en el año 62 después de Cristo. Además, las actividades terroristas y los ataques bélicos de judíos extremistas contra las tropas de soldados romanos provocaron masacres y trajeron ruina y desgracia a Palestina. El historiador judío Josefo informa que solo en Galilea no se veía sino sangre e incendios. Y a todo esto se sumaba la lucha por el poder y la supremacía. Se mataban emperadores y se cometían genocidios para eliminar a todos los que se creía que podían asumir el trono. Los judíos pensaron que esas señales de guerras indicaban la pronta aparición del Mesías, pero eran apenas el principio de sus juicios. Creyeron que esas señales eran indicios de su liberación de la servidumbre romana, pero simplemente eran señales de su destrucción. Es importante que entendamos hoy las palabras de Jesús. Las guerras y los rumores o informes de guerras no deben turbarnos, porque dentro de los planes o designios de Dios es necesario que todo esto acontezca. Mateo 24:6. Nunca se nos debe olvidar lo que dice el Ministerio de Curación en la página 325. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Antes de la caída de Jerusalén, habría muchas guerras, pero éstas no anunciarían el pronto regreso de Jesús. Por eso el Salvador indicó: pero aún no es el fin. Mateo 24:6. En el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, la página 351, al hacerse referencia a las señales que estamos considerando en este tema, se nos dice: aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días.
A lo largo de los siglos, la humanidad ha presenciado guerras, algunas entre imperios y otras locales o civiles. En el siglo pasado se disputaron 2 guerras mundiales con un saldo aproximado de más de 70 millones de muertos. Hoy el panorama no es nada alentador. Muchas naciones poseen armas peligrosas y devastadoras que en instantes podrían borrar a millones de la faz de la tierra. A medida que se acerca el gran día del Señor, se desatará el espíritu de guerra, porque se airaron las naciones. Apocalipsis 11:18. Pero aún no es el fin, señaló Cristo. Mateo 24:6. Es decir, las guerras y los rumores de guerras no son necesariamente el fin. Quizá el tomo 2 de Joyas de los Testimonios en la página 369 lo explica mejor. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia, extraña y llena de sucesos, está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para traer el gran día de Dios que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. La tercera señal que mencionó Jesús la podemos leer en Mateo 24:7. Habrá pestes o enfermedades. Aunque la palabra pestes no forma parte del original griego, algunos manuscritos la contienen. En griego, esta palabra es loimos, que significa peste, pestilencia, plaga, y algunos la vierten a nuestro idioma como enfermedades pandémicas. Los principales males que han azotado a la humanidad han sido la peste, el hambre y la guerra. Al pueblo judío le tocó experimentar estos males por causa de su rebeldía y desobediencia. Dios le advirtió a la nación: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Ezequiel 5:12. Esta profecía se cumplió cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y la tomó en el año 586 a.C. Lo mismo ocurrió en el sitio impuesto por Tito en el año 70 después de Cristo. La suciedad y la pestilencia cobraron centenares de víctimas en el asedio. A lo largo de la historia ha habido muchas pandemias que han cobrado la vida a millones. Las más comunes han sido la peste bubónica o plaga de Justiniano en 542, que azotó al Imperio Bizantino y en solo 4 meses acabó con casi el 40% de la población. Se extendió hasta África, Asia y Europa. En 1346 se dio la segunda oleada de peste bubónica o peste negra, que cobró, según algunos datos estadísticos, unas 34 millones de víctimas. La gripe española de 1918 y 1919, influenza virus, subtipo H1N1, que se estima que murieron más de 50 millones de personas y ¿qué podríamos decir de la pandemia que azota hoy al mundo, conocida como coronavirus, COVID-19, con sus más de 1 millón de infectados y sus incontables víctimas, que según los pronósticos superará las 100.000 muertes? Esto sin contar el ébola, el cólera, el SIDA y muchas otras enfermedades que han cegado la vida de millones de personas alrededor del mundo.
Y a medida que nos acerquemos al fin de este mundo, no es extraño que nos encontremos con una ola de enfermedades y pandemias que con rigor serán un flagelo para la humanidad. La cuarta señal que el Señor Jesús mencionó fue hambres. Mateo 24:7. Antes que viniera la destrucción sobre Jerusalén, se cumplió la predicción de Cristo. Un profeta llamado Ágabo, mencionado en Hechos 11:28, predijo una gran hambre en Judea en torno al año 44 después de Cristo, y durante el reinado del emperador Claudio entre los años 41 y 54 hubo 4 grandes hambres. Y a lo largo y ancho de la historia, el hambre se ha ensañado de los seres humanos. Según las estadísticas, cada año mueren 35 millones de personas por efecto del hambre. Creemos que en el futuro esta señal se hará más evidente por la actual explosión demográfica, por el cambio climático, por la deforestación y afectación de la tierra. La quinta señal que mencionó el Salvador fue terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Entre el año 31 y el 70 después de Cristo hubo fuertes terremotos. Los peores se registraron en Creta en el año 46 o 47 después de Cristo, en Roma en el 51 después de Cristo, en Frigia en el 60 después de Cristo y en Campania en el año 63 después de Cristo. Muchos movimientos telúricos han destruido lugares y cegado la vida a miles de personas. Incluso tsunamis han hecho estragos en algunos lugares y han cobrado la vida de muchas personas. Y así, a medida que la historia de este mundo se acerca a su final, la ola de terremotos se acrecentará. La ciencia ha pronosticado que en el futuro se intensificará la actividad sísmica. A pesar de que estas 5 señales que hemos mencionado, como el engaño, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos, vendrían a la nación judía, Cristo dijo, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Más tarde vino entonces la destrucción sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Las señales que Cristo anunció ocurrieron antes del sitio de la ciudad como un presagio de algo más grande que se avecinaba, y así será en el futuro. Estas 5 señales nos advierten de que algo mucho más grande ha de sobrecoger al mundo. Vendrá una crisis sin precedentes que llevará un tiempo de angustia nunca antes visto, y entonces se manifestará en gloria nuestro Salvador para librar a su pueblo de sus enemigos. Hoy puedes confiar en la palabra de Dios y estar seguro en sus promesas de amor. Dale un lugar en tu vida al Salvador y que las señales no te alarmen ni te turben, sino que sirvan de consuelo y esperanza, porque el gran Rey está a punto de venir y dar el galardón a sus hijos fieles. Oremos. Padre amado, honramos y glorificamos tu nombre por darnos la salvación y por mostrarnos con anticipación el futuro de este mundo. Ayúdanos a confiar en que tú guiarás nuestra barca hasta el puerto celestial y que cuando este mundo no sea más, podamos estar contigo en tu santo reino. Te lo agradecemos en Jesús. Amén.